agradecer primero a la organización por el esfuerzo y la oportunidad de estar aquí, que me parece algo obligatorio. Segundo, lamento hablar en castellano, no sé nada de portugués. He intentado traducir el PowerPoint con un nivel de éxito que puede que sea cuestionable, pero bueno. A ver. Bueno, lo primero es hacer ciertos recuerdos sobre la capacidad ginecológica que tenían los romanos. Ya se ha hablado de la concepción del cuerpo. Eran capaces de distinguir entre anticonceptivos, expulsivos y abortivos. Probablemente las grandes matronas tuvieran un acceso más limitado, los médicos, a sus cuerpos, pero sabemos que en otras clases sí se hacían exploraciones. Tenemos ahí una lucerna que se encontró en León con una exploración vaginal bastante clara. Luego los espéculos, que están bastante extendidos y son comunes a todo el imperio. Ese es el de Pompeya, el del Museo Arqueológico de Madrid, que se encontró en Mérida, es igual. Es decir, tenían un background en estos temas. Para la cuestión de la anticoncepción, el aborto y los productos ginecológicos, fallo técnico. Tenían una gran variedad de productos. También algunos minerales, pero en general son lo primero plantas y después algunos productos animales. La granada, por ejemplo, es usada como anticonceptivo, la parte blanca cocida. La mirra como abortivo, que provoca contracciones musculares. Curiosamente, no el vino, que por mucho que se ha considerado que la prohibición a las mujeres del vino viene por la cuestión del aborto, en realidad es una cuestión de descontrol y no había tan prohibición. Es decir, las menciones que se hacen son más ideológicas que otra cosa. O luego algunos productos animales, como por ejemplo los testículos de castor, que se usaban como abortivo y anticonceptivo. De hecho, parece que son tan demandados que se crea la leyenda, no sé si por preservar un poco la conciencia de la gente, que los castores, cuando se veían acorralados, se autocastraban, le tiraban los testículos a los cazadores y salían. Entonces, que se consumían muchos, pero que los pobres castorcillos seguían vivos. ¿Cómo surge todo este conocimiento? Siempre se dice, bueno, esto viene por la experimentación. Pero, ¿cuál es la experimentación? Siempre tendemos a pensar, bueno, a la cuarta seta venenosa que te comes, descubres que es venenosa y se lo transmites a... En este caso, lo más probable es que venga de periodos, por ejemplo, de hambre, en que se consumen alimentos que no son los normales. Entonces, esos alimentos que pueden resultar tóxicos, la gente se habitúa a ellos. También puede que venga de la toxicidad de algunas especias, que se experimenta con sobredosis, con un consumo masivo, etcétera, etcétera. Y de las puras teorías médicas de, ya hemos visto, de la frialdad, la humedad, si un producto es astringente o no, ir tirando del hilo para sacar conclusiones. Por ejemplo, si descubrimos que los diuréticos son abortivos, todos los productos que se consideren diuréticos en una dosis mayor van a ser abortivos. El caso es que cuando tenemos estas recetas, muchas veces podemos ir retrotrayendo el conocimiento para ver cómo se da esta experimentación en la medicina romana. No siempre es fácil y a veces puede ser completamente erróneo. Por ejemplo, el caso de los garbanzos. Es bastante habitual en las fuentes que digan que los garbanzos son abortivos, pese a que los garbanzos son un alimento común y que todos sabemos que nadie se ha abortado por comer un plato de garbanzos. Pero es común en diferentes tipos de preparación. En Dioscórides o en las fuentes árabes es una preparación médica. En el caso de los papiros mágicos es mágica, es rebozar garbanzos en sangre menstrual y colgarlos de la puerta, cuya efectividad pues no es muy alta, pero bueno. Quizás la pista sobre cómo se llega a pensar en todo el Imperio Romano que los garbanzos son abortivos venga de Plinio, que nos dice que sí, que los garbanzos son abortivos, pero son los garbanzos silvestres. Es decir, probablemente este tipo de concepciones venga
de que tanto los garbanzos como sus variedades menores son alimentos comunes en épocas de hambre. Y sabemos que las salmortas y los yeros son tóxicos. Creo que la traducción es la adecuada, pero he puesto por si acaso los nombres científicos. Se siguen consumiendo en las gachas, pero de hecho se vende como pienso para ganado. Es decir, ya no es posible comprar harina de almortas de forma habitual. Da lugar a la tiriasis, a otro tipo de toxicidades y probablemente el aumento de abortos por la conjunción del estrés alimenticio y la toxicidad acabará permeando en una idea de que todo tipo de garbanzo es abortivo y en una precaución general. Se da también con otro tipo de alimentos que vienen de este tipo de periodos de hambre. Y luego también hay una serie de asociaciones que se van creando en las cuales las recetas se van contaminando homeopáticamente. Siempre se dice que las mulas son animales anticonceptivos. Viene de la magia simpática. La mula es estéril. Luego, si cogemos algo de la mula y lo consumimos, nosotros también seremos estériles. Luego ya hay algunas variaciones un poco más extrañas, como si cuando una mula está siendo montada coges los pelos de la cola y se los atas a tu mujer será más fértil. Pero vamos, en general son animales anticonceptivos. Estas creencias se van viendo reforzadas porque se van mezclando esos productos con otros que sí son abortivos. El Quetorus officinalis, un helecho de la India, el álamo blanco, Populus albus, se mezclan con estas rayaduras de casco de mula, etcétera, etcétera, que se van creando recetas que realmente son anticonceptivas. Aún así, los productos de mula solo se siguen usando y, por ejemplo, Sorano dice que, por favor, que se deje de consumir cera de oreja de burro porque de verdad que es inútil y no sirve para nada. Sabemos que era una cosa bastante extendida. Y luego hay otro elemento que puede marcar este tipo de experimentación, que es el tipo de obtención. Es decir, la recolección, el cultivo en jardines o el comercio de corta y media distancia pueden proporcionar elementos que son muy comunes y no hace falta adulterar, mezclar, etcétera, etcétera. Pero el comercio de larga distancia crea una serie de problemas que puede llevar a la experimentación médica. Además de que en el intercambio de conocimientos puede haber fallos. Es decir, cuando se comercia con recetas o con ciertos productos o con descripciones de productos, puede haber problemas. Algunos de los errores más comunes, por ejemplo, son los reportados por Plinio, que dice que descubre con horror que en las recetas se está utilizando plomo rojo, que es llamado minio por los romanos, en vez de cinabrio, que era lo que venía en la receta original. Ambos se llaman minio, se sustituye un elemento por otro. Esto, cuando pensamos que una planta puede tener varios nombres comunes o que un mismo nombre puede responder a 10, 12 plantas distintas, empieza a tener sentido. Es decir, hay recetas inútiles que no son tan inútiles cuando uno ve los parecidos de esa planta con otros. También hay que tener en cuenta esto con los casos de intoxicación. Es decir, cuando se reporta, sí, esta planta es útil para la anticoncepción, es una planta umbelífera con florecillas blancas. Eso es desde la planta de la zanahoria, que se usa como anticonceptivo, hasta el anís, hasta la cicuta. Entonces, puedes acabar tomando cicuta intentando tomar zanahoria. Por cierto, la cicuta tiene las mismas hojas que el perejil y se han dado casos de gente que dice, uy, mira qué perejil salvaje más bonito, y acaba tomando cicuta. Es decir, no es una cosa tan rara. Y luego se dan casos de sustituciones cuando es imposible acceder al producto. Es el caso, por ejemplo, del silfio. El silfio se extingue, lo cual significa que uno no puede tener más silfio, con lo cual hay una sustitución. Y vemos, de hecho, el método completo de sustitución. Al principio el silfio se adultera. Cuando se empieza a ser muy caro,
se empiezan a añadir otro tipo de gomas. Luego se usan variedades menores o de la misma familia. Y al final, cuando se extingue del todo, vemos como en un círculo vicioso, las variedades menores van a empezar a ser adulteradas y falsificadas con otras variedades menores. Entonces, se ve muy claro este tipo de proceso entre la dificultad de la obtención y la falsificación, la sustitución, etcétera, etcétera. Pasa lo mismo con la canela. La canela, por lo visto, era uno de los elementos más falsificados en Roma. De hecho, se falsifica con unas variedades menores y luego con otra planta que es el árbol sen o la acacia. En un momento dado, en que ya todo el mundo sabe que se está falsificando el canelero con la acacia, se empieza a considerar un sustituto válido y la acacia sube de precio, con lo cual también se va a falsificar. De hecho, Galeno, por ejemplo, en un momento dado dice que más vale acacia buena que canela estropeada, cosa de la que sabemos que sabe bastante porque está utilizando para sus recetas médicas la canela imperial, los depósitos de canela que hay en el imperio. El problema es que Cómodo, que se había visto con las arcas vacías, vacía todo el depósito de canela y lo vende, todo el producto fresco. Con lo cual, lo único que se encuentra Galeno son las existencias de época de Trajano o Adriano, o sea, entre 50 y 70 años anterior. Con lo cual, cuando ve que eso es completamente inútil, prefiere usar la acacia a usar canela que tiene 50 años, que ya está un poco revenida. Y voy a presentar uno de los casos que quizás sean más curiosos porque se pueden percibir todas estas mecanismos de experimentación en la medicina romana, que es la falsificación de los excrementos de cocodrilo. Los excrementos de cocodrilo son usados en la medicina egipcia como anticonceptivo. Se hace una bolita con los excrementos de cocodrilo, con miel y con lana y se utiliza como pesario. Vemos que hay otro tipo de elementos anticonceptivos y abortivos que pasan a Roma sin este tipo de adulteraciones. El apio, los escarabajos. De hecho, en los escarabajos sí que hay un uso de ciertos escarabajos tóxicos que se acaba restringiendo y los emperadores van a tener que legislar con el control de estos escarabajos porque son peligrosos y más por introducción de vía vaginal o comidos, entonces van a castigar con la pena de destierro a quien los venda inconscientemente. Se hacen muy famosos como afrodisíacos. El caso es que el pequeño problema de las heces de cocodrilo a la hora de la obtención es que donde hay excrementos de cocodrilo suele haber cocodrilos. Entonces, la obtención es un poco peligrosa. Siempre vemos a los cocodrilos como muy paraditos, pero pueden correr hasta 50 kilómetros por hora, que es un dato que no hay que despreciar. Y además es un producto difícil de transportar. Es decir, las ánforas de heces de cocodrilo no eran una cosa muy habitual. Con lo cual, en Roma se ven con un enorme problema de abastecimiento de excrementos de cocodrilo. Y entonces se van a ver todos los tipos de experimentación. Primero, el uso se va a diversificar. En Roma se usa mucho como maquillaje. Es decir, para obtener una piel blanca se impregnan el polvillo de los excrementos de cocodrilo. Y en ese caso se va a abandonar esta receta con miel y lo que se va a hacer es falsificarlo directamente. Es decir, dándole arroz de comer a los estorninos parece que se obtenía algo bastante parecido. Y dice, no sé si era Galeno o Dioscórides, que los más cutres, los que iban a por el puro lucro, simplemente mezclaban harina con tierra, que al fin y al cabo hacía el mismo elemento de maquillaje y no tenían que molestarse ni en andar preocupándose de los estorninos, la provisión de arroz y falsificarlo. El caso es que sí se mantiene en Roma un uso anticonceptivo de los excrementos.
pero como no se va a mantener con el de los cocodrilos porque es como muy exótico, se van buscando sustitutos. Y vemos en Dioscórides que el sustituto que se va a encontrar es el de los excrementos de cabra, con una receta muy parecida con el mismo uso. Es decir, se busca un producto local que sea equivalente al producto extranjero y que valga. Al fin y al cabo, como lo que hacían era mezclarlo con miel y demás, el efecto es el mismo, entonces daba igual cocodrilo que cabra y se adopta ese uso. De todas maneras, podemos ver que los falsificadores adoptan cierto tipo de precauciones. A la falsificación de los excrementos de cocodrilo se añade la ancusa. Aquí creo que se llama alcanet, es la alcana tintoria, que tiene dos usos básicos en la medicina romana. Uno es el de anticonceptivo o abortivo y otro el que es bueno para la piel, se usa para las quemaduras, las llagas, etc. Parece no tiene otra función. Realmente parece que los falsificadores están tomando cierto tipo de precauciones para evitar poder ser inculpados en un momento dado si la cosa no funciona o provoca un desastre enorme. Recordemos que la Lex Aquilia de Damno y la Lex Cornelia de Sicaris et Beneficis pueden condenar a gente que envenene. Eso supone para los médicos un problema, pero también para los vendedores de drogas. Entonces, parece que toman este tipo de precauciones. Y vemos que muchas de las falsificaciones van a dar lugar a elementos reales de la medicina romana simplemente por las precauciones tomadas. Por ejemplo, los testículos de castor se acaban falsificando también. Se coge una vejiga y se llena de una mezcla de goma amónica o goma arábica con sangre. La goma amónica y la goma arábica, la arábica se extrae de las acacias y es anticonceptivo, se ha usado como espermicida hasta el siglo XX, y la goma amónica viene de los derivados del silfio. Es decir, se están usando elementos que puedan ser equivalentes y que pueden dar lugar realmente a un conocimiento. Como conclusión y para terminar, vemos que este tipo de experimentación médica va a dar lugar a conocimientos que perduran muchísimo en el tiempo y que son muy fuertes. También a ciertos prejuicios que van a perdurar hasta hoy. De hecho, lo vemos en que he puesto ahí simplemente un ejemplo del típico foro femenino de «Oh, Dios mío, me he quedado embarazada, ¿qué puedo hacer para abortar de forma clandestina?», en que los remedios que aparecen son exactamente los mismos que se están recomendando en Dioscórides, en Sorano, en Plinio, etcétera, etcétera. Incluso el agua de cocer los garbanzos, que se sigue pensando, lo cual da lugar a problemas graves de salud, tanto por la ineficacia de los garbanzos o por la enorme toxicidad de la ruda que causa muchísimas muertes. Así que vemos que estos mecanismos realmente siguen funcionando y crean una serie de ideas que van a pervivir hasta nuestros días. Muchas gracias.